Hoy en día, en los Andes centrales, la puna sigue siendo un entorno extremo. El viento te llega a cortar la piel. El oxígeno escasea en comparación al nivel del mar. Total, que a más de 4.000 metros de altura, cada paso puede ser un desafío. Pues bien, en este lugar, hace 10.000 años, en plena transición entre los finales de la última glaciación y el Holoceno, hubo grupos de humanos que decidieron vivir aquí. Y como es normal para estas cronologías, todavía no eran agricultores ni pastores, eran cazadores-recolectores, que encontraron, curiosamente, en la vicuña, no solo su alimento, sino el centro de su mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de unos yacimientos excepcionales que nos dan información acerca de momentos clave del poblamiento del continente americano. En esta transición de finales de la última glaciación, finales del Pleistoceno y los inicios del Holoceno. Bien, los momentos de transición y de grandes cambios son siempre fascinantes. Fascinantes para nuestra historia o para la historia natural de nuestro planeta. Y uno de estos momentos de cambio, quizás uno de los momentos de cambio, una transición realmente decisiva para nuestra propia historia, llegó con el final de la última glaciación y el paso, el final del Pleistoceno y el principio del Holoceno. Este periodo interglaciar en el que todavía andamos viviendo hoy en día. Fue entonces cuando el Paleolítico, como cultura de la Edad de la Piedra antigua, dio paso a nuevas formas de vida y nuevas culturas. Las culturas humanas seguían siendo en su mayoría todavía cazadores-recolectores, pero ya empezaba a transformarse, a cambiar la relación que tenían con su entorno. Empezaban a explotar los recursos de su alrededor de una manera diferente y se empezaban a sentar las bases de lo que posteriormente empezarían a ser los primeros asentamientos permanentes, más tarde poblados y ciudades, con sus propias revoluciones socioeconómicas. Ese momento, el de finales del Pleistoceno e inicios del Holoceno, este momento es por sí solo un momento de inflexión en nuestra historia o en nuestra prehistoria. Pero además podemos sumarle que se abre ante la humanidad prácticamente un continente entero. Un continente entero por explorar, lleno de posibilidades, también de peligros, con paisajes nuevos y climas todavía imprevisibles. En este contexto se sitúa el yacimiento de Yurak Corral, a más de 4.000 metros de altura en lo que hoy es Perú. Un lugar en el que hace alrededor de 10.000 años, en los albores del Holoceno, se establecieron las primeras sociedades de cazadores-recolectores de la zona. Hoy en día la puna andina ya es un entorno muy duro. Aire enrarecido, noches gélidas, vientos constantes o recursos vegetales bastante limitados. Hace 10.000 años la situación debía ser todavía más difícil. Se calcula que las temperaturas medias podían llegar a ser hasta 8 grados inferiores a las actuales, que las precipitaciones serían escasas, y aún así estos grupos humanos decidieron establecerse allí, en esta región, y adaptarse perfectamente usando su ingenio, su resistencia y todas las habilidades de las que disponían. Los arqueólogos han encontrado en este yacimiento de Yurak Corral restos que demuestran esta adaptación, hogares, herramientas de piedra y, sobre todo, evidencias de la caza y consumo de las vicuñas, que sería la base de su subsistencia. Estos son camélidos perfectamente adaptados a la altura, que les proporcionaban carne para alimentarse, pero también pieles para vestirse e incluso fibras. Entre los hallazgos más llamativos, de hecho, está una pintura rupestre que parece representar a una de estas vicuñas embarazada. Además, es la representación más antigua conocida en toda la región. Y posiblemente para estos grupos, para estas sociedades de cazadores-recolectores, esta pintura tendría mucho significado. Quién sabe si la fertilidad, el deseo de que continúe adelante, que salga adelante esta manada, porque al fin y al cabo es la base de su sustento, quizá un símbolo de la abundancia, quién sabe. No es descabellado pensar que pintar una hembra de vicuña embarazada fuese un acto ritual o cargado de simbolismo. Quizá una forma de pedir a la naturaleza que ese ciclo se perpetúe, ese recurso que los sustenta. Pero como ya hemos adelantado, esta caza, esta actividad no solo les proveía de alimento. Además, la caza requería organizar al grupo, planificar emboscadas o maneras de cazar a estas vicuñas y por lo tanto debían conocer a la perfección, habían tenido que llegar a conocer a la perfección el comportamiento y los hábitos de estos animales. Por lo tanto, esta relación tan estrecha con la vicuña debía trascender lo puramente económico y podía llegar a alcanzar, como proponen algunos investigadores, algo más simbólico o espiritual. Este yacimiento también ha proporcionado restos humanos, que parecen corresponder a enterramientos intencionados, y esto sugiere que Yurak Corral no sería solo
solo una especie de campamento de caza temporal, sino también un lugar con cierto significado más profundo en lo social o incluso en lo espiritual. Los estudios de antropología física y de genética que se están realizando en este momento permitirán conocer muchísimos detalles acerca de estos individuos y de estas sociedades, de los miembros de estos grupos, su dieta, sus parentescos e incluso puede que las enfermedades que padecían. El proyecto que está encargado del estudio del yacimiento de Yurak Corral combina arqueología, zooarqueología, antropología física, paleogenética o estratigrafía. Y es gracias a esta visión transdisciplinar e integral que podemos llegar a reconstruir cómo vivían estos poblados, cómo cazaban, qué comían, y a través de toda esta información también conocer cómo era el clima entonces, o cómo era su estructuración social, ¿no? Que unía a los miembros de estos grupos, e incluso qué creencias darían sentido a su vida en un entorno tan hostil. Lo que nos cuenta este yacimiento, el de Yurak Corral, en definitiva, es una historia de adaptación y de establecimiento en un entorno completamente nuevo, en este caso bastante hostil, y que nos recuerda un poco la historia de la evolución de nuestro linaje, una historia de supervivencia, adaptación y explotación de los recursos disponibles. Si os gustan estos temas, estáis de enhorabuena, estamos preparando cantidad de contenidos nuevos. Como siempre os recuerdo, si queréis no perderos ninguno de estos contenidos nuevos, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais, así que darle al botón de suscribirse. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.